Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Cuando hacemos una pausa acá, cuando leemos la palabra y vemos que dice que Cristo es la piedra viva, ¿qué cree que significa el hecho de que es la piedra viva? ¿Por qué usar estas palabras para identificar a Cristo? ¿Qué piensa usted? ¿Alguno se da idea? ¿Por qué habla de una piedra viva? Yo he escuchado hablar de aguas vivas, ¿no? He escuchado hablar de algunos que se hacen los vivos, pero de una piedra viva. ¿Qué es? ¿Una roca que se mueve? ¿Cómo es esto? ¿Una roca que toma decisiones? Mire, lo que está hablando la palabra en este momento está haciendo una analogía, porque en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos a la historia, vemos que el Señor había hecho pacto con el hombre y Él habitaba en un templo construido por las manos del hombre, ¿no? Un templo hecho con piedras. Y la realidad es que el Señor habitaba en ese lugar. Y el único que podía tener acceso a la presencia de Dios era el sumo sacerdote. No era un lugar, la presencia del Señor, al que podía acceder cualquier persona de la comunidad, por más ferviente devoto que sea. Pero cuando la palabra de Dios nos dice de que Cristo es la piedra viva, nos está hablando de este nuevo pacto que se llevó adelante a través de la obra expiatoria de Jesús, a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Y todo lo que significó para nosotros el hecho de que Cristo haya dado su vida para perdón de todos nuestros pecados. A partir de ese momento, a partir de ese nuevo pacto en la sangre de Jesús, es que ya Dios no habita más en edificios hechos por el hombre, sino que la iglesia ahora somos nosotros las personas. Entonces, la verdad es que no somos iglesia por estar en este edificio, sino que somos iglesia porque estamos reunidos como hijos de Dios en su nombre. Ahí es donde nos constituimos en iglesia. Nosotros podríamos estar teniendo esta reunión en la laguna, podríamos estar teniendo esta reunión en la plaza, y la verdad que estando todos nosotros, igual seríamos iglesia. Porque no importa si tenemos un edificio o no, si a ese edificio le llamamos templo o no, porque la presencia del Señor no es que está en un lugar físico construido por el hombre, sino que a partir de la muerte de Cristo, la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Por eso es que dice que Él es la piedra viva. ¿Quedó claro el concepto? ¿Sí, más o menos? ¿O quedó claro? Bueno, hago de cuenta que quedó claro. Claro, dice que esta piedra, Cristo, fue rechazada por los seres humanos cuando vino al mundo, pero fue elegida y fue preciosa ante Dios. Para Dios, Cristo es precioso, es maravilloso, es hermoso. Él lo eligió. Y dice, al acercarse a Él, el final de este texto y el principio del otro, dice, al acercarse a Él, también ustedes, dice, son como piedras vivas, con las cuales se está edificando
una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que cuando nos acercamos a Él, ¿quién es Él? Cristo. Cuando nos acercamos a Cristo, también nosotros somos como piedras vivas. También nosotros somos esos ladrillos que el Señor necesita para edificar la iglesia. Nosotros nos hacemos piedras vivas como Él. Por eso es que la iglesia la edificamos con la presencia de todos y cada uno de nosotros, y no con algún material, por más precioso que éste sea. ¿Por qué? Porque, hermanos, somos un sacerdocio santo. Amén. Sos un sacerdocio santo, sos sacerdote santo para Dios. Y en este momento te digo, no importa lo que el enemigo te quiera hacer creer, no importa lo que el diablo diga de vos, lo que importa es lo que Dios dice de vos. Dios dice que si te acercás a Él, a Cristo, atenti con esto, acá hay un condicional. La condición para llegar a ser sacerdocio santo es que nos acerquemos a Cristo. Si yo no me acerco, esto no se cumple. ¿Está claro? El que avisa no traiciona, dice, ¿no? Al acercarnos a Él, nosotros somos como piedras vivas. Y estamos para ofrecer, ¿qué cosa? Sacrificios espirituales. Nos habla de propósito. Ya el Señor no está esperando, como en la antigüedad, que nosotros levantemos piedra sobre piedra, un altar para poder sacrificar un cordero, para poder sacrificar un macho cabrío. Él ya no espera eso de nosotros. Por eso es que ya no tenemos la necesidad de andar rociando todo con la sangre de un cabrito o de un cordero. No necesitamos prender fuego, ¿no es cierto? Un animal de modo expiatorio por nuestros pecados. Porque ahora el sacrificio ya no es más físico, sino espiritual. Dios está esperando de vos y de mí sacrificios espirituales. No lo digo yo, lo dice la palabra. Usted léelo conmigo, ¿no? Dice, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Para eso somos sacerdotes. Y cuando hablamos de sacrificios espirituales, estamos hablando de renunciar, de morir a nosotros mismos. Acá es donde se hace patente la palabra que dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Ya no es mi deseo, ya no es mi voluntad, ya no es lo que yo quiero hacer de mi vida, sino que yo renuncio para darle lugar a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y esto es un poco también, yo no tenía ni idea que Euge y Connie iban a cantar esta canción. La verdad que me enteré 2 segundos antes de arrancar la reunión. Y claro, yo le pongo en contexto todo esto, ¿no? La realidad es que para nosotros fue toda una decisión renunciar a nuestros planes y a nuestros proyectos hace algunos años atrás para obedecer al Señor y hacer lo que Él tenía planificado. Sobre todo cuando el Señor no te va revelando. No es que el Señor te muestra toda la película, ¿viste? Te dice, mirá, vos vas a arrancar acá, vas a seguir hasta allá, después vas a doblar a la izquierda, vas a hacer 3 kilómetros.
Es como las veces que me tocó ir a Córdoba y me he perdido, ¿no? Y le preguntaba a alguien, che, ¿cómo llego? Y bueno, llegás hasta donde topa y después doblás a la izquierda y ya te vas a dar cuenta. Y si no, preguntá por allá, ¿viste? Bueno, como que te van revelando por parte, ¿viste? Vos vas viendo. Bueno, el Señor medio como que hace así, bueno, vos andá caminando para allá, yo después te digo. No, pero dale, contame qué va a pasar. Ah, tranquilo, vos confía en mí. Vos avanzá. ¿No? ¿Le pasó una vez? ¿Vivió una de estas experiencias? Ahora que veo, acá está Matías, que en esta noche está presentando en sociedad a Evangelina. Evangelina es importada de General Pico. Le damos un aplauso a Evangelina, la recibimos. Usted dice, oh, mirá, Matías, tenía dientes. Parece ventilador, está así. Nos alegramos con vos, Mati, con ustedes nos alegramos. La verdad que es una bendición. Ya estuve hablando con el pastor de Evangelina, ya estuvimos negociando el pase y todo. Yo le dejé bien en claro que nosotros tenemos por norma acá, dentro de los estatutos de la iglesia, que cada vez que un varón de la iglesia se pone de novio, la novia tiene que venir a ser parte de nuestra iglesia, ¿no? Cuando es al revés, no, la chica se tiene que ir, pero a menos que sea una de mis hijas, y en ese caso va a tener que venir el hombre para acá. Pero son esas excepciones que marca la regla, pero anda acostumbrándote, Evangelina. Pero me imagino, ¿no? Digo, los miro a ellos, se pusieron de novios y qué sé yo, y uno traza líneas, ¿no? Uy, cómo me gustaría que en tanto tiempo nos comprometamos y en tanto tiempo, yo les voy tirando, en tanto tiempo nos podamos casar y en tanto tiempo podamos tener hijos, y en tanto tiempo podamos, ¿no? Y sin embargo el Señor les dice, bueno, andá poniéndote de novio y después vemos, ¿no? A uno ya le gustaría saber todo. ¿Dónde voy a hacer la renovación de voto a los 25 años? ¿Y qué, viste? Ya quiero saber todo el final de la película. Y el Señor te dice, no, tranquilo. Hermanos, cuando yo hago este sacrificio espiritual, renuncio a ese anhelo, a ese derecho de querer conocer, de querer planificar según mis gustos, mis intereses, mis anhelos. Hago un bollito con esos planes y le digo, Señor, ponete al volante de mi vida. Señor, me dispongo a que vos me traces el camino. Y si vos me decís que doble, aunque yo quiero seguir derecho, doblo en tu nombre. Y si vos me decís que me detenga, por un tiempo yo me detengo en el nombre de Jesús. Aunque quisiera correr, pero ya no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que vos querés. Sacrificios espirituales, hermanos. Sacrificio espiritual es cuando, teniendo todo el derecho, vos te querés vengar de alguien que por ahí te hizo mal y sin embargo renunciás a ese derecho para decir, Señor, yo pongo toda esta situación en tus manos. Cuando tal vez te hicieron una injusticia, ¿no? Cuando tal vez te lastimaron, cuando tal vez te defraudaron y sin embargo vos no pagás con la misma moneda. Ahí renunciás a todo derecho legal y sin embargo lo haces esto como un sacrificio espiritual. Y estos sacrificios se aceptan, dice la palabra, por medio de Jesús. Jesús es esa cinta transportadora, ¿no? Que hace de que este sacrificio espiritual venga como ofrenda ante la presencia del Señor. Y la palabra continúa en el versículo 6. Dice, así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. ¿Quién dijimos que era esta piedra principal, escogida y preciosa? Jesús.
¿Estamos de acuerdo? ¿Que es Jesús? Y el que confíe en Jesús no será defraudado jamás. ¿En quién estás depositando tu confianza? Yo me hago algunas preguntas, ¿no? A causa de este texto. ¿Qué pasa si yo fallo? ¿Qué pasa si yo me equivoco al tomar alguna decisión? ¿Qué pasa si yo le erro al blanco? ¿Qué es errarle al blanco? Pecar. Pecar es errarle al blanco. ¿Voy a ser defraudado? Ajá, los agarré ahí, Hermanos, si yo pongo mi confianza en el Señor, la palabra dice jamás seré defraudado. ¿O usted cree que poniendo su confianza en el Señor usted igual no se va a equivocar? Nos vamos a equivocar. Digo, no lo vamos a hacer voluntariamente, no lo vamos a hacer adrede, pero la realidad es que aún depositando nuestra confianza en el Señor, le fallamos a Dios todos los días. Queremos no hacerlo, nos arrepentimos, pedimos perdón. Hoy será una cosa, mañana será otra, pasado será otra. Trabajaremos en determinadas áreas de nuestra vida. Pero ¿sabe lo que dice acá la palabra? Que jamás seremos defraudados si, solo si, nosotros confiamos en Jesús. Este es el condicional. ¿Se acuerda del otro condicional? Nos hablaba de que si nosotros nos acercábamos a Jesús. Este condicional nos dice si nosotros confiamos en Él, si nosotros depositamos nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo Jesús. Él no nos va a defraudar. Las personas que tenemos al lado nos van a defraudar. En algún momento nos van a lastimar. Poco, más o menos, o mucho, pero nos van a lastimar. Aún nuestros seres queridos, aún los de nuestro círculo de confianza. A Jesús lo terminó traicionando uno de los 12, de los que vivían con él hacía 3 años. Era el administrador Judas, tesorero, él llevaba todos los recursos. Y sin embargo terminó traicionando a Jesús. No fue uno de los de afuera, de los que lo odiaban, fue alguien de su círculo íntimo. ¿Qué le pasó a Adán? ¿Quién fue el que le trajo y lo convenció para comer del fruto? ¿Quién fue? ¿La serpiente? No, Eva. Su esposa. Alguien de más íntimo que su esposa. Muchos casos vemos en la palabra en donde son aquellos del círculo íntimo. ¿Quién termina matando a Abel? Su propio hermano. Su hermano. Hay muchas historias en la palabra que nos muestran en que en reiteradas oportunidades son aquellos del círculo íntimo los que terminan trayendo dolor, traición. Sin embargo, la palabra dice que Jesús jamás nos va a defraudar. Y esta palabra a mí me bendice. Yo sé que puedo confiar en Él y Él jamás me va a defraudar. Gloria a Dios. Dice el versículo 7, para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, para los que no creen en Jesús, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Este es Jesús.
el que para nosotros, cuando confiamos en Él, no nos defrauda, para los demás es piedra de tropiezo. La gente que no deposita su confianza en Jesús no entiende, no acepta y le termina siendo de tropiezo. Les termina siendo una roca que los hace caer. Dice, tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes, versículo 9, si tenés ahí un lapicito, te animo a que puedas subrayar este texto. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la declaración de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Este es un decreto de Dios. Hoy está muy en boga escuchar a personas que cuando oran o cuando hablan, dice, porque yo decreto en el nombre de Jesús y decreto de acá y decreto de allá. No estoy hablando de política, estoy hablando de pastores, de gente de la iglesia que se la pasa decretando cosas. Acá el verdadero decreto que tiene valor, que tiene consistencia, es el decreto de Dios. Yo puedo pasarme toda la vida decretando cosas. Ahora, no tengo espalda para que eso realmente pueda ser así. Cuando Dios decreta algo, Él sí tiene poder, autoridad y gracia para que esto sea realidad. Y Él dice de vos y de mí que abrimos nuestro corazón un día para recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Él dice que vos y yo somos linaje escogido, real sacerdocio. Dice, nación santa y pueblo que pertenece a Dios. La versión Reina Valera dice, pueblo adquirido. Fuimos comprados por Dios, por eso le pertenecemos a Él. Y es una bendición, es un privilegio. Yo quiero animarte en esta noche a que vos abras tu mente y tu corazón a darte cuenta de esta realidad en la cual el Señor te pone como su hijo. Él declara sobre tu vida de que vos sos de bendición, hermano. De que vos sos nación santa. De que verdaderamente sos parte del sacerdocio del Rey. Pero que muchas veces prestamos nuestro oído al enemigo, a Satanás y a los demonios de mentira, de engaño, que vienen a decirnos, no, si vos sos retrucho, si vos sos más falso que moneda con dos caras. Si no te acordás que vos ayer, ¿qué vas a hacer santo vos? Cuando nosotros entendemos que esta declaración de Dios es a pesar de nuestros errores, que esta declaración de Dios es por lo que nosotros somos y no por lo que nosotros hacemos. Y con esto quiero que me entienda. Yo no estoy diciendo, vayan y hagan lo que se les da la gana, total, está todo permitido. No. Bajo ningún punto de vista. Pero aún queriendo hacer lo bueno, aún queriendo buscar a Dios, la realidad, hermanos queridos, es que en el camino nos equivocamos. Aún teniendo tiempo de devocional cada mañana, aún buscando el rostro de Dios a cada momento,
Todos los días alguna tortuga se nos escapa. Entonces, lo que nosotros no podemos permitir es que el enemigo nos pueda hacer creer cosas que no son verdad. Porque si yo me equivoco, lo que tengo que hacer es reconocer mi error, arrepentirme y pedir perdón. Pero como lo que no cambia en usted y en mí es esta realidad de lo que somos. Por eso dice, vosotros sois. No dice tienen, no dice compraron, no dice hicieron. Habla de ser, no de hacer. Usted y yo somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Y es importante que nosotros entendamos esta palabra, la creamos y actuemos en consecuencia. Cuando yo tengo bien en clara mi identidad, me paro de otra manera, camino de otra manera, actúo de otra manera. Si yo le dijera que le presto una casa para que usted pueda vivir, supongamos ahora en tiempo de vacaciones, le digo, hermano, le presto una casa en la costa, imagínese el lugar que a usted más le guste, ¿sí? Ahí, en ese lugar a donde a usted más le gusta, ahí, le presto una casa 15 días para que vaya a pasar con su familia, va a encontrar la cena llena, no tiene que gastar nada, ¿no? Bueno, una cosa es como yo actúo en una casa prestada. Y mire, si yo vengo luego de la primera semana y le digo, ¿sabe qué? A partir de este momento, esta casa es suya. Ahora usted es propietario. Al principio uno entra y medio que pide permiso para todo, porque no es dueño, es casa prestada, ¿no? Y trata todo de determinada manera. Ahora, cuando vos sos dueño, te manejás de otra manera, entrás de otra manera, abrís de otra manera, resolvés de otra manera, ¿o no? Porque uno tiene bien en claro quién es. Soy el dueño. No estoy de prestado acá, no estoy de favor. Soy el propietario de la casa. No le tengo que pedir permiso a nadie para entrar, para salir, si dejo la ventana abierta o no. Si quiero cambiar el color de las paredes, no le tengo que pedir permiso a nadie. No voy con miedo, y compré una lata de otro color. ¿Y será que me permitirán cambiar el color? ¿No? Yo alquilo y cada vez que quiero hacer algo en la casa, tengo que llamar al dueño de la casa y decir, che, mirá, ¿puedo cambiar el color de la habitación? ¿Puedo poner una cortina de otro tono? ¿Puedo pegar un sticker en la pared? Lo hago por respeto, porque la casa no es mía. Yo no me puedo manejar como si la casa fuese mía. Tengo que pedir autorización. ¿Entiende la importancia de la identidad? Cuando usted y yo sabemos quiénes somos, nos manejamos de otra manera. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que sí. Pero tengo bien en claro que mi condición, mi identidad no cambia. Y tengo la posibilidad de arrepentirme y de pedir perdón, y que el Señor es fiel y justo en perdonarme. Y mi identidad no varió. Sigo siendo real sacerdocio, sigo siendo nación santa, sigo siendo pueblo adquirido. Porque no es que el Señor me compra, me vende, me compra, me deja ahí empeñado, después me vuelve a recuperar. No, hermano. No es compra y venta a la pampa el Señor, que se la pasa comprando y vendiendo. Vendo usado, vendo un hijo que se equivocó, regalado es un afano, dijo uno. No. Él, una vez que se compromete con nosotros, una vez que nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, una vez que depositamos nuestra confianza, una vez que nos hemos acercado a Él, que confiamos en Él, Él se mantiene fiel. Ahora, ¿para qué es todo esto? Una vez más, Dios es un Dios de propósito, y tu vida y mi vida son vidas con propósito.
Parece el título de un libro, ¿no? Una vida con propósito. Para que anunciéis, ese para nos declara el propósito. ¿Para qué somos real sacerdocio, nación santa? ¿Para qué nos compró como pueblo? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Cuáles son sus virtudes? El hecho de que Dios transforma nuestras vidas. Es para que vos le cuentes al que tenés al lado. Che, ¿sabés que yo antes era depresivo, tomaba pastillas, no podía dormir de noche? Y desde que me acerqué a Dios, desde que deposité mi confianza en Él, no sé qué pasa, no te lo puedo explicar con palabras, pero soy otro. Antes tenía pensamientos de muerte. Antes pensaba, no sé ni para qué nací. Ahora quiero pensar en el mañana. Tengo ganas de proyectarme. Sé que Dios me dio un propósito en la vida. Eso es. No tenés que tener un doctorado en teología. No tenés que andar haciendo cosas raras. Si después el Señor te muestra y te marca, gloria a Dios, obedécele. Pero digo, es tan sencillo como dar a conocer, anunciar las virtudes. Vas a ver a alguien en el hospital, si mirá, yo creo en un Dios que puede sanar. No, pero si los médicos dijeron que ya es terminal, está bien, vos tenés dos opciones, ¿le creés al médico o le podés creer a Dios? Nos hemos cansado de ver testimonios de vida, de bendición. Esta mañana Patricio me contaba un testimonio que él va a contar el jueves. Se comprometió a contarlo el jueves. Acerca de su papá y una arritmia que su papá tenía y que él se puso a orar y a hacer ayuno. Y en el mismo momento que él estaba entregando el ayuno, su papá estaba en el médico y los médicos le estaban diciendo, no puedo entender cómo ahora usted no tiene absolutamente nada. ¿Me entiende? Y él me dice, pastor, ese día no sé por qué entregué el ayuno más tarde de lo que lo suelo hacer. Y yo no sabía en dónde estaba mi papá. Y resulta que creo que él me dijo a las 4:30 de la tarde estaba entregando el ayuno. Y cuando hablo con mi papá, a esa hora él estaba con el médico y le pusieron los aparatos y le dio todos los exámenes. Ok. Y los médicos no podían entender nada. Esas son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De una vida de tristeza, de angustia y de dolor, a una vida con propósito, con problemas, con situaciones difíciles, pero no en soledad. Una vida en donde esas situaciones, tomadas de la mano del Señor, se pueden transitar. Y vemos verdaderamente una luz al final del camino. Y no es un tren que se nos viene encima. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. ¿Hola? Apártense de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Cómo puede una persona que es incrédula glorificar a Dios en el día de la salvación, habiendo aceptado a Cristo en su corazón? Si no, es imposible. Lo que nos está diciendo acá es que a causa de nuestra actitud, de nuestras obras, que los demás vean la gloria de Dios y decidan ellos también acercarse a Él. Debemos tener
versículo 12, mantener entre los incrédulos conducta tan ejemplar que aunque nos acusen, al final del camino estén en el cielo con nosotros. ¿Cómo está tu conducta en el día a día? ¿Es tan ejemplar? Hablábamos de sacrificios espirituales. Tiene que ver con la conducta. Hay veces que venís manejando y te tiran el auto encima, ¿no? Se te cruza una moto de manera indebida y te da ganas de, ¿viste? Y ahí es donde vos haces este sacrificio espiritual, renunciás a la carne, a ese deseo, el indio, ¿viste? Que te brota. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, que esta tarde esté allí en tu reino. O lo llevas o te lo mando. En una oportunidad había un rey que se llamaba Balac. Era de los tiempos en que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, ¿no? Cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, se encuentra, luego de cruzar el río, ¿no? Toda la historia que conocemos con Moisés, ahí dividiendo las aguas, cruzan. Una vez que se cruzan, se empiezan a encontrar con distintos reinos y tenían que combatir. Combaten a uno, combaten al otro, los vencen, tienen victoria y llegan, ¿no? a las puertas de donde estaba este rey Balac. Claro, cuando Balac había escuchado de todo lo que este pueblo tan numeroso, eran casi 2 millones de personas movilizándose, dice que él miraba y era como un mar de gente, 2 millones de personas, con todos los animales, ¿no? Con todo el ganado que ellos tenían, sus pertenencias, se te perdía la vista y seguía viendo gente. Dice que cuando él vio que en el valle estaba lleno de esta gente, tuvo miedo por lo numeroso que eran, pero también tuvo miedo porque él había escuchado de lo que Jehová estaba haciendo a favor de esta gente, cómo les estaba dando victoria, cómo venían derrotando a los otros reyes. Entonces dice que este rey llamó a un grupo de adivinos, de sabios ahí, y les dijo que mandaran mensajeros en donde había un profeta que se llamaba Balaam. En realidad Balaam era un hombre que en esa época era muy habitual que hubiera algunas personas con poderes que podían bendecir o maldecir, ¿sí? a las personas, y por una módica suma ellos ponían en ejercicio esta profesión. Entonces cuentan los que saben que era habitual eso en la época. Entonces dice que este rey, Balac, lo manda a llamar a Balaam y le dice, venite y maldecime a esta gente, ¿sí? Para que no me ganen, para que no me destruyan, para que no me terminen matando. Entonces dice que manda, ¿no? un grupo, y cuando van le dice, che, Balaam, mirá, te está llamando el rey, vení, él necesita que vos vayas a maldecir a este pueblo de Israel, que ahí viene. Entonces Balaam le dice, bueno, quédense hasta mañana, yo voy a consultar al Señor, y lo que el Señor me diga esta noche, mañana vemos. Bueno, efectivamente, Balaam habla con el Señor se le presenta y le dice, no vayas a maldecir a mi pueblo. Bueno, efectivamente, al otro día, Balaam le dice, no, miren muchachos, vuélvanse porque Dios no me permitió que vaya con ustedes. Bueno, la gente se vuelve, habla con el rey, Balac se enfurece y dice, ¿cómo que no va a venir? Decile, vayan de vuelta, y manda
¿no? Un grupo más grande. Díganle que le voy a dar la riqueza que él quiere. Lo voy a llenar de honra, de oro, de plata, de honores. Pero que venga a maldecirme a este pueblo. Entonces va este contingente, mayor todavía, y le dicen todo lo que el rey les había dicho. Entonces él dice, bueno, pero yo ya le respondí. No, pero mirá, el rey no se quiere quedar. Bueno, quédense hasta mañana, yo voy a volver a consultar a Jehová y les digo. Dicho y hecho, al otro día, cuando se levantan, dicen, miren, Dios me permitió ir con ustedes, pero me dijo que no haga nada que Él no me permita. Así que yo voy, después vemos. No, bueno, vos vení. Y se vienen. Cuando llegan ante la presencia del rey, el rey le dice, bueno, mirá, en un lugar por allá está todo este pueblo. Por favor, maldecilo. Bueno, entonces dice que Balaam empieza a hacer edifica 7 altares. Y en cada altar sacrifica, ¿no?, un cordero y un cabrito para Dios. Y dice que después de hacer los 7 sacrificios, baja la presencia de Dios y le dice a Balaam que no maldiga al pueblo, porque ese pueblo era su pueblo y que él lo bendecía. Bueno, le cuenta todo esto Balaam al rey que estaba ahí parado junto con él, y el rey dice, no, me dice, vos no me estás entendiendo, Balaam. Vení, vamos a acercarnos más, te voy a mostrar esta gente, ¿no? Y medio que lo acerca más donde estaba el pueblo de Israel. Dice, mirá, me los tenés que maldecir. Bueno, yo voy a hablar con el Señor. Vuelve a edificar los 7, ¿no?, altares, vuelve a sacrificar los cabritos, todo. Baja la presencia del Señor una vez más. Otra vez el Señor le dice, no vas a maldecir a mi pueblo, sino que yo lo bendigo. Le vuelve a contar al rey. Y el rey obstinado le dice, no, mira, vos no me estás entendiendo. Te voy a llevar hasta el lado de ellos para que los veas, para que te des cuenta lo que son. Lo lleva más cerquita todavía, otra vez todo. Se la estoy haciendo corta, después usted lo puede leer allí en Números, capítulos 22, 23 y 24. Se lo dejo como tarea para el hogar, Números 22, 23 y 24. Lea ahí la historia de Balac y Balaam. Cuando llega la tercera vez, vuelve a construir 7 altares. Ya se le estaban acabando los cabritos y las cosas, ¿no? Y vuelve a sacrificar y el Señor vuelve a bajar. Y el Señor le vuelve a decir, no voy a maldecir a mi pueblo, sino que lo voy a bendecir. Y decile al rey que lo voy a destruir, que voy a destruir todo su reino, que lo voy a aniquilar a él, y que van a tomar toda esta tierra, y voy a aniquilar y a raer a todos los reyes de alrededor, y que los que se van a quedar con esta tierra son mis hijos. Entonces, claro, se enoja tanto el rey que le dice a Balaam, bueno, la verdad, tómatela, porque te traje para que me los maldigas, y 3 veces lo terminaron bendiciendo a este pueblo. Te traje con el propósito de que sean destruidos, y termina siendo que ellos me van a destruir a mí. Te vas a ir y no te voy a pagar ni un solo centavo por culpa de Jehová, le dice a Balaam. Y Balaam le dice, mirá, yo te avisé y vos no me escuchaste, ¿no? Yo te dije que no iba a hacer nada que Dios no me dijera que haga. Le pregunté todas las veces que me pediste, yo no tengo la culpa. Bueno, a mí no me importa si vos tenés la culpa o no, por obedecer a la voluntad de Jehová, te vas a ir con la mano vacía. Bueno,
Cuando nosotros pensamos en esta situación, no podemos dejar de pensar de que el pueblo de Israel, en ese momento, cuando salió de Egipto como esclavo, se equivocó una y otra vez. Hablaron pavada de Moisés, de Aarón, empezaron a chismosear, se rebelaron contra el Señor, se empezaron a quejar por la comida, empezaron a pensar que en realidad estando esclavos no estaban tan mal. Le decían al Señor, ¿para qué no trajiste acá al desierto? ¿Por qué no nos dejaste morir allá, que por lo menos teníamos un lugar? Acá nos vas a hacer morir en el medio de la nada. O sea, se equivocaban una y otra vez. Sin embargo, el Señor seguía bendiciéndolos, porque eran su pueblo y porque Él había dado una palabra de bendición para ellos. Entonces, cuando nosotros vemos cuál es la voluntad de Dios, nunca la voluntad de Dios es maldecir a su pueblo. Por eso es que si vos y yo somos parte del pueblo de Dios, Dios nunca nos va a maldecir. No podemos poner como autor de nuestros problemas a Dios. Y esto será una maldición de Dios porque yo no hice el devocional ayer. No, hermano querido, Dios no funciona así. Dios no funciona así. Dios podía haber destruido al pueblo de Israel. De hecho, en más de una oportunidad Él dice, ay, ¿para qué? Uy, se roba la cara así. Este pueblo me hace sacar canas verdes. ¿No? Y en más de una oportunidad Moisés le tuvo que tener la mano porque los quería. Pero no voy a maldecir a los que he bendecido. Y acordate de la palabra, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, adquirido, comprado por Dios. Le pertenecemos a Él. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Ya estoy terminando la introducción. Segunda de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Grabate esta palabra en tu corazón, hermano. Esto desconecta las voces del enemigo que te vienen a querer minar la cabeza, que te quieren hacer creer pavadas. Yo puedo equivocarme, pero Él sigue siendo fiel. Insisto, no tenía ni idea de la canción que iba a cantar Euge, pero yo la escuchaba y hablaba acerca de esta fidelidad de Dios. Y digo, no podía haberse dado en el momento más adecuado. Y yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Amén. Puede ser que haya gente que se reúna para desearte el mal. Puede ser que haya gente que anhele que no te vaya bien. Puede ser que haya gente que contrate a otra gente para que a vos te vaya mal. Pero ¿sabés qué? Nosotros estamos cubiertos por Dios. Balaam no era parte del pueblo de Dios. Él vivía ahí en un lugar, él no era parte del pueblo escogido. De hecho, la mayoría de los eruditos dicen de que era un adivino a sueldo, digamos, ¿no? Sin embargo, él tenía bien en claro quién era Jehová.
Sin embargo, él tenía esta capacidad de poder comunicarse con Dios. Al punto que es el mismo pueblo de Israel, cuenta la palabra, que después lo termina asesinando cuando invade su tierra. No importa que contraten un agorero, un brujo, una bruja, que te quieran hacer un hechizo, una brujería. No importa que se junten para criticarte, para hablar de vos, para maquinar cosas. Porque el que está de tu lado es el Señor. El que está de tu lado es el Señor. Y si vos te acercás a Él, si vos depositas tu confianza en Él, Él es fiel y justo. Y no se va a negar a sí mismo cuando ha declarado que vos sos nación santa. Amén. Por eso te animo en el nombre de Jesús a que en esta semana revises tus actitudes. ¿Son tus actitudes tales que bendigan semejante manera a los que están alrededor tuyo? ¿Te estás acercando al Señor? No, yo siempre camino ahí, a la misma distancia. No, nos tenemos que acercar cada día más. No te conformes. Deposita tu confianza en Él. Que ninguna equivocación, que ningún error abra puertas que te hagan retroceder. ¿Te equivocaste? Arrepentite, pedí perdón y confía en que el Señor es fiel y justo en perdonarte.